En el siguiente video hablaremos sobre el lenguaje de programación ML. Indicaremos sus principales características y algunos ejemplos de su uso. Introducción. ML es un lenguaje de programación multiparadigma, principalmente funcional e imperativo, desarrollado principalmente por el científico británico informático Robin Milner a principios de los años 70 en la Universidad de Edimburgo. Se clasifica como impuro, dado que permite programar imperativamente con efecto colateral, a diferencia de otros lenguajes de programación funcional, tales como Haskell. Además, a diferencia de este último, que emplea la evaluación perezosa en la evaluación de funciones, ML utiliza la llamada evaluación ansiosa, lo que significa que todas las expresiones siempre se evalúan de forma inmediata. Dos de los lenguajes de la familia ML más famosos y utilizados en la actualidad son StandardML y Camel. ML son las siglas de metalenguaje, pues su objetivo inicial fue servir como lenguaje para desarrollar tácticas de prueba en el sistema demostrador de teoremas LCF. Entre las características de ML se incluyen evaluación por valor, álgebra de funciones, manejo automatizado de memoria por medio de recolección de basura, polimorfismo parametrizado, inferencia de tipos, tipos de datos algebraicos, llamada por patrones y manejo de excepciones. Esta combinación particular de conceptos hace que sea posible producir uno de los mejores compiladores actualmente disponibles. Algunos escenarios de usos del lenguaje EML. Los lenguajes de la familia EML se aplican principalmente en diseño y manipulación de lenguajes de programación, como compiladores, analizadores y demostradores de teoremas, así como en bioinformática, sistemas financieros, protocolos de sincronización, aplicaciones e incluyendo una genealógica base de datos. Antes de comenzar con las demostraciones, se utiliza un lenguaje descendiente de ML llamado StandardML y su compilador StandardML of New Jersey. Para comenzar es necesario abrir el símbolo del sistema de Windows y ejecutar el comando sml. Como demostración, utilizaremos dos ejemplos clásicos que corresponden a Fibonacci y al factorial. Antes de comenzar con la demostración, hay que dejar en claro que los tipos de datos que soporta ML son los que hay en la mayoría de los lenguajes que emplean la programación imperativa, como los enteros, strings, listas y las denominadas tuplas, que son especies de listas heterogéneas, por decirlo de alguna manera, lo que implica que pueden contener elementos de distintos tipos de datos. Ahora, continuando con la demostración, comenzamos escribiendo la palabra reservada fun, seguido del nombre que le daremos a nuestra función. En este caso simplemente la llamaremos factorial. Siguiendo con el cuerpo de la función, es necesario declarar el caso base, entregándole a la función como argumento el número 0. Y por consiguiente, como es sabido, el factorial de 0 es siempre 1. Finalmente, es necesario declarar el llamado recursivo, añadiendo la tecla barra para terminar con la primera expresión. Siguiendo la misma estructura del caso base, se escribe el nombre de la función acompañado del argumento. En este caso, el argumento será n, y algebraicamente, el factorial de un número n es igual al producto de n y el factorial de n-1. Se termina añadiendo punto y coma y presionamos la tecla Enter. Como se puede observar, el compilador nos señala que el valor factorial es específicamente una función que tiene su dominio y recorrido en los números enteros. Esto evidencia la inferencia de tipificación realizada por el compilador. Ahora es posible hacer uso de nuestra función, con lo que simplemente escribimos el nombre de nuestra función y el argumento deseado. En este caso calculamos el factorial de 5, lo que nos arroja como resultado 120, lo que es correcto. Y además, el compilador nuevamente nos señala que este valor es de tipo entero. Siguiendo con otro ejemplo, calculamos el factorial de 6, lo que nos arroja 720, lo que también es correcto. Para terminar con la primera implementación, señalar que esta versión del factorial utiliza recursión lineal, pues como se ve en el llamado recursivo, se deja un estado pendiente al llamar nuevamente la función factorial. Prosiguiendo con la segunda demostración de Fibonacci, proseguimos de la misma forma que la primera implementación.
Comenzamos con la palabra reservada fun, seguido del nombre de la función la cual llamaremos fib. Y al igual es necesario definir los casos base. En primer lugar, el Fibonacci de 1 es siempre 1. Y segundo, el Fibonacci de 2 también es 1. Ahora el llamado recursivo de la siguiente manera. Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Y cerramos con punto y coma. Al igual que el factorial, el compilador nos indica que el tipo del dominio y recorrido de la función es de entero a entero. Ahora procedimos a probar nuestra función calculando el Fibonacci de 8, lo que nos devuelve 21, lo cual es correcto. Ahora probando con un número más grande, el Fibonacci de 10 nos da 55, lo que también es correcto. En este caso, el tipo de recursión que utiliza esta implementación del Fibonacci es de tipo arbóreo. Para terminar, a través de estas dos demostraciones se pueden extraer las siguientes conclusiones. 1. ML utiliza notaciones fijas, esto es, los operadores se escriben entre los operandos, muy distinto a la notación prefija, en que el operador va al principio seguido de los operandos, en lenguajes tales como Scheme. 2. Corresponde a un lenguaje compilado, y el compilador es el que se encarga de realizar la inferencia de tipo. 3. Lo anterior implica que no es necesario especificar el tipo de dato al que pertenece el dominio y el recorrido de la función. Y por último, 4. Se extrae el concepto de binding al asignar un determinado nombre a una función a través de la palabra reservada fun. Lo mismo sucede con las variables, en ambas demostraciones la variable n que toma el valor final. Finalmente, a modo de conclusión, es posible hacer un balance entre las ventajas y desventajas del lenguaje anteriormente descrito. Ventajas. Como fue posible evidenciar a través de los conceptos citados y las demostraciones, una de las principales ventajas recae en que este lenguaje libra al programador de la tarea de declarar el tipo del dominio y recorrido de una función, y de cualquier variable. Esto gracias a la inferencia de tipo realizada por el compilador. De igual manera, si el programador lo desea, está abierta la posibilidad de especificar el tipo de datos de cada identidad involucrada en cualquier implementación. Otra de las ventajas, haciendo comparación con otro lenguaje de programación como Scheme, es la existencia de variables, lo que de cierta forma permite almacenar en cierta identidad un valor, el cual puede ser retornado o modificado. Sin embargo, esto a su vez puede traer ciertas consecuencias. Como todo el lenguaje que emplea el paradigma funcional, la función es un ciudadano de primera categoría, lo que permite realizar funciones de orden superior, y de esta forma dota al programador de la capacidad de crear funciones que reciban otras funciones que operen con otras funciones de forma interna y por último que también retornan funciones. La demostración dejó en claro que este lenguaje no significa un desafío de entender en cuanto a sintaxis, pues se acerca mucho a lo que son las funciones matemáticas. Finalmente, las desventajas. Primero, aludiendo a la primera ventaja mencionada, si se desea dejarle la tarea de inferencia del tipo al compilador, es necesario ser consistente y meticuloso con los tipos de datos que se declaran y las operaciones que se efectúan sobre esto. Y como es sabido, dejarle la responsabilidad al programador nunca está libre de errores, tales como generar inconsistencia entre los datos, lo que desencadenaría resultados indeseados. Finalmente, la existencia de matices imperativos, tales como las variables, trae consigo una de las principales desventajas de este lenguaje, lo cual corresponde a los ya mencionados efectos colaterales, lo que implica que un programa sea mucho más impredecible y propenso a errores e inconsistencias.